Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo, el segundo libro de la Escritura. Nuevamente, son pasajes narrativos, son largos, es una narrativa larga, entonces no voy leyendo textualmente, voy viendo los puntos importantes, voy mencionando los capítulos, los versículos, tú puedes checar ahí en una Biblia exactamente la narrativa completa, ¿ok? Estamos en el capítulo 7 del libro de Éxodo, voy a empezar en el versículo 10. Moisés y Aarón van a ver al faraón, ¿sí? Y delante, estando faraón con sus funcionarios, tira la vara de pastor, la echa al suelo, como Dios le había dicho, y la vara se convierte en una serpiente, ¿ok? Entonces el faraón llama dice aquí, a sus magos, sus sabios, hechiceros, no sé, y ellos tiran sus varas al suelo también y también se vuelven en serpientes, ¿no? Pero la vara de Aarón se tragó a las varas, o sea, la serpiente se tragó a las serpientes de los hechiceros, de los magos del faraón. Sin embargo, incluso al ver esto, el corazón del faraón siguió endurecido. Faraón endurece su corazón y se negó a escucharlos. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Primero, el hecho de que la serpiente de Moisés, de Aarón, se haya comido a las otras implicaba superioridad del Dios de los hebreos, ¿no? De Yahweh, de Jehová. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el cetro del faraón tenía una cobra real hasta arriba que simbolizaba su poder, ¿no? Por eso se lo convierte en una serpiente. Al comerse la serpiente del Dios de los hebreos, al de Faraón, está declarando que es superior en poder a Faraón, ¿no? Porque también hay que analizar el contexto. Faraón era adorado como un dios, él creía, él le habían enseñado desde chiquito que él era un dios, era la encarnación del dios Horus, ¿no? Y que se iba a convertir en el dios Osiris al morir, es decir, dos de los principales dioses de Egipto estaban encarnados en el faraón, ¿no? Entonces es un choque prácticamente entre el dios creador verdadero y alguien que se cree dios y que le han dicho que es dios y que es adorado como un dios, ¿no? Como el caso del faraón. Bueno, hay otro punto importante, ¿no? Está el tema este de hechicería, porque sabemos, no se nos dice, no sabemos si esto fue lo que hicieron los asesores, los magos, no sé, los sabios del faraón, dice aquí, al convertir en serpientes, no sabemos si fue un truco, ¿no? Como el conejo, porque sabemos que Dios puede actuar cosas sobrenaturales, ¿no? Y sabemos que es el caso con la vara de Moisés, pero ¿cómo es que ellos también lo hicieron? Bueno, o fue un truco que no lo, bueno, yo en lo particular, no se nos dice en el texto, pero no creo que sea como el mago que saca el conejo del sombrero, creo que aquí invocaron artes oscuras, hechicería, ¿no? Porque también la Biblia dice que Satanás puede hacer cosas sobrenaturales, ¿no? Tiene poder para hacer cosas sobrenaturales, para controlar los elementos en la medida en que Dios se lo permite, ¿no? Y este es un tema también para tener cuidado, ¿no? Porque el ver un milagro, presenciar un hecho sobrenatural, cosa que muchos piden, ¿no? Es que yo creería en Dios si viera algo sobrenatural, pues no es garantía de que viene de Dios. Siempre hay que preguntarnos cuál es la fuente y analizar por medio de lo que se enseña de Dios quién está haciendo realmente el milagro, ¿no? En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se habla de que el anticristo, este gobernante mundial que se predice al final de los tiempos de la historia humana, él va a obrar un milagro, ¿no? Él va a sanar milagrosamente. Entonces, incluso un milagro de sanidad, de sanación, no necesariamente viene de Dios. Hay que tener cuidado con esto. Otro punto interesante es que Satanás imita a Dios, ¿no? La Biblia se nos dice que él por orgullo se revela contra Dios, Dios, se siente tan magnífico y un ser tan grande, quizás el más elevado de todos los ángeles, de los seres creados, que se quiere sentir Dios él mismo, ¿no? Él quiere tener el derecho de decidir lo que quiere hacer y lo que le conviene y lo que cree que está bien y lo que está mal, y por orgullo se revela contra Dios, ¿no? Y cae mucho en imitar a Dios, ¿no? Vemos varios pasajes en la Escritura que nos hablan de cómo Él imita a Dios, quiere hacer cosas similares a Dios, ¿no? Entonces en Apocalipsis nuevamente vemos, ¿no? Cómo Satanás imita a la Trinidad misma, ¿no? Con la llamada Trinidad oscura o Trinidad satánica que se ve al final de los tiempos. Entonces hay que tener cuidado en este sentido, porque Él imita a Dios y hasta cierto punto puede imitar ciertas obras sobrenaturales, ¿ok? Dice el versículo 17, viene entonces la primera advertencia de la primer plaga con la que Dios va a forzar a Faraón para que suelte a Israel, para que deje liberar a él. Dice, mira, yo te mostraré que soy el Señor. Con esta vara vas a golpearle, dice a Moisés, el agua del río Nilo
y el río se convertirá en sangre. Los peces van a morir, va a apestar y no se va a poder tomar el agua, ¿no? Y efectivamente esto es lo que hace Moisés y el Nilo se torna rojo, ¿no? La palabra aquí en hebreo no está claro si es rojo o es sangre, o sea, no sabemos si era sangre efectivamente todo el agua del río Nilo o había adquirido un color rojo, ¿no? Porque la palabra se puede interpretar de ambas maneras, pero ciertamente es un hecho sobrenatural también, ¿no? Y aquí está el primer significado realmente de estas plagas, ¿no? Para empezar, es un juicio contra los dioses falsos de los egipcios. Vamos a ver por qué Dios tiene un tema tan grave con los dioses, con los ídolos, los dioses inventados por los seres humanos, ¿no? El Nilo era considerado un dios. El dios del río Nilo era el dios Hapi, egipcio. Era un dios asociado con la fertilidad. Tenía mucho sentido, ¿no? Porque el río Nilo cada año se crecía, se desbordaba, o sea, tenía ciertas crecidas y dejaba un sedimento de limo, una especie de limo en la tierra que la fertilizaba y la hacía muy fértil para la agricultura. Esto hizo Egipto una potencia mundial. Como dato así, repito, incluso ya en los tiempos del Imperio Romano, cientos de años, miles de años después, Egipto representaba hasta el 80% del Producto Interno Bruto del Imperio Romano, es decir, era una mina de oro por lo que provoca la fertilidad que traía el río Nilo a toda la tierra de Egipto. Entonces, bueno, Dios está prácticamente juzgando y burlándose de este supuesto Dios Hapi, del Dios del Nilo, que no puede hacer nada para que lo tiñan de rojo, ¿no? Lo tiñan de sangre. Pero hay otra cosa también. Y el trasfondo de las plagas es un decreto de juicio de Dios sobre el pecado, ¿no? En este caso el pecado de Egipto. ¿Por qué? Porque si recordamos la historia que hemos venido estudiando, 80 años atrás de estos eventos que estamos viendo, un faraón decretó por primera vez que los bebés varones nacidos de los hebreos, de los esclavos hebreos, había que asesinarlos y echarlos al río Nilo, ¿no? Para que se ahogaran. Entonces Dios está diciendo, hay un tema pendiente, hay un crimen por el cual tienes que responder Egipto y tienes que responder Faraón, que es el genocidio, un crimen atroz y espantoso. Hay estimaciones que hablan, si no escuché mal el dato, hasta 7 millones de bebés asesinados. Imagínate, ¿no? 7 millones de niños, de bebés recién nacidos, asesinados, tirados en el río Nilo. Es un genocidio horrible, es algo que sería juzgado como crímenes contra la humanidad y condenado mundialmente hoy en día, ¿no? Entonces Dios está poniendo el tema sobre esa mesa y diciendo, es hora de responder porque voy a juzgar tu crimen y tu pecado. Es lo que está diciendo Dios aquí. Bueno, en el versículo 22 lo que vemos es que también replicaron el milagro, los hechiceros estos de Faraón, los magos de Faraón, también ellos convirtieron el agua en rojo, en sangre, ¿no? Y el Faraón siguió enduecido. Fíjate, no es que contrarrestaron lo que Dios había hecho, o sea, no pudieron impedir al final de cuentas lo que le interesaba a los egipcios es que el Nilo volviera a su estado natural, ¿no? Para que pudieran volver a usar el agua, ¿no? Lo único que hacen es imitar a Dios, pero no pueden contrarrestar lo que Dios está haciendo, o sea, no sirve de mucho, pero suficiente para que Faraón diga, yo también puedo hacer eso, ¿no? Y dice aquí, en el versículo 23, el Faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. El río Nilo era todo para Egipto, ¿no? Era todo, de eso era realmente su sustento. Es decir, los egipcios podrían sobrevivir sin esclavos hebreos, solamente que ellos tendrían que hacer la chamba pesada, ¿no? Cultivar la tierra y la construcción, pero podrían sobrevivir sin los hebreos e incluso ser ricos sin los hebreos por toda la bendición que era el río Nilo, ¿no? Y aquí ya tienes toda la economía de Egipto potencialmente amenazada, la supervivencia del país y de millones de personas amenazada, y Faraón no le presta atención al asunto, ¿no? Y esta es una ventana al corazón no solo de este hombre, sino de realmente todos los hombres, ¿no? ¿Qué pasa cuando los seres humanos nos montamos en nuestro orgullo y en nuestra soberbia? Estamos dispuestos a lastimarnos, a traer consecuencias graves sobre nosotros, a lastimar a otras personas, incluso a nuestra propia gente, a las personas que queremos, con tal de no doblar nuestro orgullo. Porque no es más que un tema de orgullo el que hay aquí con Faraón, ¿no? Porque él cree que es un dios. Yo soy un dios y soy el dios más poderoso del mundo, ¿no? En la concepción antigua los dioses tenían control sobre sus áreas locales, ¿no? Y si Faraón era uno de los principales, ciertamente más venerados, los dioses egipcios, como encarnación del dios Horus y Osiris,
pues él es más grande que el Dios de estos esclavos, ¿no? En su mente es, bueno, es un Dios más, el Dios de los hebreos, ¿no? ¿Cómo el Dios de los esclavos va a ser más poderoso que yo? ¿Cómo yo me voy a inclinar ante el Dios de mis esclavos, ¿no? Fíjate que estuvieras tú en una situación similar, ¿no? ¿Cómo tú te vas a inclinar ante alguien que tú consideras que es inferior a ti, que está sobre tu autoridad? No, no cabe en la mente humana, en el orgullo humano, ¿no? Entonces Faraón está dispuesto a permitir que sufran millones de personas con tal de no doblar su orgullo. Y eso hacemos los seres humanos, ¿no? Nuevamente para reflexionar, ¿no? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado en nuestra vida por orgullo, por no pedir una disculpa, ¿sí? Por defender nuestra propia estima, nuestro nombre, lo que sea, incluso pasando a traer a gente a la que queremos, ¿no? A nuestros hijos, a nuestras, no lo sé, cuántas cosas, cuántas decisiones no tomamos por orgullo y no nos importan las consecuencias, pero no vamos a doblar la rodilla, no vamos a inclinar la cabeza, ¿no? Ok, este, tampoco era una plaga mortal, ¿no? Porque podías, el río Nilo es el que volvió sangre, pero podías beber agua de otros lados, buscar agua potable de otros lados. Entonces Dios está haciendo algo, sí, muy grave, simbólico, pero que tampoco está llevando a muerte, al menos no hasta ahora, ¿no? Bien, vamos al capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a ver con la segunda plaga. Dice el Señor, deja ir a mi pueblo, si te niegas, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio, ¿no? Y esto es lo que sucede. Faraón obviamente se niega y se llena de ranas Egipto, ¿no? ¿Por qué ranas? Bueno, nuevamente hay un significado detrás de la plaga. Este es el juicio contra la falsa diosa Heket, también una diosa asociada con la fertilidad, ¿no? Heket era una diosa egipcia, lo pueden buscar ahí, con cabeza de rana, ¿no? Con cara de rana, ¿no? Y Dios está burlando, está diciendo que este falso Dios al que te inclinas y ante miles de personas, millones de personas se adoran, no es nada, ¿no? Yo soy Dios, yo tengo poder, estos dioses no existen, soy el único aquí, soy el único Dios, soy el único creador, ¿no? Y nuevamente, también es un recordatorio de que este genocidio cometido contra el pueblo hebreo, esta cosa horrible que hicieron de asesinar a los bebés, inicia por un tema de juzgar la fertilidad del pueblo hebreo, ¿no? Que tenían muchos hijos y se estaban multiplicando, ¿no? Ahora sí que como ranas se estaban multiplicando y Faraón dice, no, eso es peligroso, ¿no? En lugar de ser una bendición, ¿no? El pueblo hebreo, porque lo había sido para el pueblo de Egipto, ¿no? Ah, no, le empieza a tener miedo y juzga el crecimiento, la fertilidad del pueblo israelita con muerte, ¿no? Y está diciendo Dios, ok, bueno, ahora yo te voy a traer una fertilidad de ranas en tu pueblo, ¿no? Para juzgar y recordar tu pecado. Entonces, cuando estaban llenos, imagínate estar llenos de ranas que hasta en tu cama, en tu alacena, en tu licuadora, de repente sale una rana. Este, pues Faraón ya se preocupa, se harta y le suplicó a Moisés, rueguen al Señor, rueguen a este Dios, a Yahweh, a Jehová, que quite las ranas de mí, de mi gente, y yo dejaré salir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio, ¿no? Fíjate, interesante, ¿no? Ruégale a Dios. Bueno, ¿por qué no le hablas tú? ¿Por qué tú, Faraón? Porque este Dios te va a escuchar, ¿no? Si es el Dios que dice ser el único Dios verdadero y creador de todo el universo y que está en todos lados, no solo en Gosén, que era el área donde vivían los israelitas, no es un Dios local, es el Dios creador, pues te va a escuchar, ¿no? Tú puedes hablarle porque es solo Moisés, ¿no? Deberías al menos clamar e intentar hablar con este Dios, ¿no? Y eso también lo hacemos, ¿no? No queremos, ay, te pido, que he escuchado gente, ¿no? Ay, pides a Dios por mí, por favor, ay, pides, ¿por qué no pides? Sí, los cristianos estamos llamados a orar unos por otros, a interceder unos por otros, pero también tú tienes que orar a Dios y buscar a Dios y tener esta relación personal con Él, pero pues Faraón no quiere, ¿verdad? Quiere a este Dios lo más lejos posible de Él. Moisés respondió, versículo 9, tú pon la hora, tú fija la hora a la que se quieres que se levante la plaga. ¿Por qué está haciendo esto? Porque Dios quiere dejar bien en claro que no es una casualidad, que no es una casualidad que venga una plaga de ranas y que luego desaparezca, como sucede con muchos, no sé, desastres naturales o situaciones que se dan, ¿no? Está dejando muy en claro, anúnciale lo que va a suceder, dile que mañana va a pasar esto cuando toques la tierra o el agua con la vara, va a suceder esto que te estoy diciendo. Y también cuando tú digas, cuando tú quieras que se levante la plaga, este juicio, a esa hora se va a levantar, para que no creas que es una coincidencia. Y esto es importante, ¿por qué? No sé si han visto por ahí el History Channel, este canal de televisión que pasan muchos documentales. Hay muchos documentales allí sobre la Biblia, ¿no? Sobre eventos bíblicos. Claro, ahí cualquier cosa que veas en el History Channel
no dan ni la más mínima posibilidad a que el Dios de la Biblia sea real, ¿no? Para ellos son cuentos, son mitos, son leyendas y tratan de buscar explicaciones no espirituales, en donde Dios realmente no existe y son solo eventos naturales. Ellos enseñan, por ejemplo, respecto a las plagas, que fue una serie de acontecimientos naturales, ¿no? Que hubieron muchas lluvias donde se da el origen de las aguas del río Nilo, arrastraron un lodo rojo, esto hizo que el Nilo se volviera color rojo, ¿no? La primer plaga, y luego eso, todas las ranas que habían en el agua pues salieron, porque era un poco tóxico el lodo salieron y se llenaron toda la tierra de ranas, luego se mueren las ranas y llegan las moscas, etcétera, etcétera. Una serie de acontecimientos uno sobre otro. Bueno, ¿cómo explican esto, no? ¿Cómo explican que Moisés declaraba lo que iba a suceder al faraón y a toda su corte, ¿sí? Y sucedía cuando él decía y se levantaba cuando él decía, ¿no? En ningún momento aquí se ve que Faraón o los sucesores digan, ah, no, fue una casualidad, ¿no? Es algo natural o es uno de nuestros dioses que quizás se quedó dormido, se fue de vacaciones y por eso está sucediendo esto, ¿no? Ellos siempre lo atribuyeron a que era cuando Moisés hablaba y cuando Moisés anunciaba la plaga y la retiraba y entendieron perfectamente que se debía a la acción de este Dios, del Dios de los hebreos, ¿no? Esto no lo explican, no tienen una explicación para esto en History Channel, ¿no? Bien, háganlo mañana, por favor, dice el faraón prácticamente, ¿no? Ok, mañana se hará, como has dicho, y sabrás que no hay nadie como el Señor Yahweh, Jehová nuestro Dios, ¿no? Pero cuando el faraón vio que había alivio, ya se murieron las ranas, que por cierto se dice aquí que se apestó toda la tierra de Egipto, eran montañas de ranas muertas por todos lados, endureció nuevamente su corazón, o sea, se pone terco, necio, y se negó, se retracta, ¿no? No voy a dejar de salir a Egipto. También muy humano, ¿no? Los seres humanos cuando la estamos pasando mal, cuando se nos viene encima una plaga, no que venga causada por Dios, pero no lo sé, una complicación, una enfermedad, lo que sea, una tragedia, tendemos el impulso a buscar a Dios, ¿no? Para que nos libre, porque sentimos que perdemos el control de la situación, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Ahí sí hay muchos cristianos, ahí sí todos los ateos creen en Dios y buscan que los libre alguien superior que tenga control sobre esta situación, ¿no? Es muy común. Pero cuando las cosas van bien, o cuando pasa ya el tema, la tragedia, o se alivia la enfermedad, pues nos normalizamos, nos sentimos nuevamente en control de la situación, todo está bien, estoy sano, mi cuenta bancaria está saludable, estoy seguro, pues no necesito obedecer ni seguir lo que este Dios dice, ¿no? Yo puedo ser mi propio, como faraón, puedo ser mi pequeño Dios que dirige mis propios destinos y hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Y esa es la realidad de cómo nos comportamos, ¿no? Yo he visto, no, bueno, he visto dos, tres casos, pero no sé si sea algo extendido, este, este fenómeno que se da, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? De que muchos quieren escuchar de Dios, muchos están dispuestos, de los que están ahí adentro, a conocer de Dios y leen la Biblia y todo, y cuando salen, si es que salen y son liberados, se olvidan de este Dios, ¿no? Ahora sí que vuelven a las andadas, ¿no? Ya se libró la situación que me tenía afligido y por lo cual necesitaba yo algo de alivio y consuelo y no quiero volver a saber de este Dios. No digo que todos, ¿no? Pero es común, sucede. Bien. El versículo 16 dice, ok, vamos a otra plaga, la tercera plaga, dice, extiende tu vara y golpea el suelo y el polvo se convertirá en mosquitos, enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Fíjate que estas plagas son súper terribles, incómodas, ¿no? No llevan a muerte, como dijimos, pero imagínate lo que sería estar lleno de ranas y luego lleno de mosquitos, ¿no? Esta vez los hechiceros, los magos del faraón, los sabios, no pudieron hacer lo mismo, no pudieron, ya llegó un punto donde ya no pudieron seguirle el paso a lo que estaba haciendo Dios. Nuevamente, este es un juicio contra el dios Geb, el dios de la tierra, es una burla contra Geb, este dios egipcio, pues porque de él mismo, de su materia que él controla, se vuelve una plaga de insectos, ¿no? De mosquitos que afligen a su propia gente. Está diciendo Dios, no hay tal Geb, no existe, ¿no? La cuarta plaga dice, ok, si te sigues negando, voy a enviar enjambres de moscas sobre ti. Ahora se llena de moscas la tierra, sobre tu gente, tus funcionarios, las casas, los hogares de los egipcios se llenarán de moscas, el suelo quedará, imagínate eso, ¿no? Cubierto de moscas. Voy a exceptuar a la región de Gosén, donde vivían los hebreos,
ahí no habrá moscas, voy a distinguir claramente entre mi pueblo y entre tu pueblo, pero voy a afligir el centro, el corazón de tu tierra, en medio de tu propia tierra. Esto es importante. Bueno, este es un juicio contra la diosa Huachit, otro de los dioses egipcios, pero es importante porque dijimos que en la concepción antigua estos dioses tenían jurisdicción solamente local, ¿no? Operaban en sus propias tierras, es decir, Ra, Geb, Hapi, estos dioses, Horus, estos dioses egipcios, operaban en Egipto y en ciertas ciudades especialmente, no en Grecia, no en Roma, no más allá, no en otros lugares, ¿no? Y aquí Dios está diciendo, no, yo tengo jurisdicción sobre toda la tierra. En el corazón mismo de tu imperio, de tu nación, te voy a demostrar que no soy solo Dios de los israelitas del área de Gosén, donde viven. Soy Dios sobre toda la tierra y voy a afligir el centro de tu tierra mismo. Es lo que está diciendo Dios aquí, ¿no? El faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, ok, ya, ¿no? Váyanse y ofrezcan sacrificios, vayan y ofrezcan sacrificios a Dios, pero háganlo aquí. No los quiere dejar ir, ¿no? Entonces no, está afligido, pero no quiere soltar, no quiere soltar, dar su brazo a torcer. Es como que le suelta un poquito la cadena, la hace más larga la cadena, pero quiere seguir en control de la cadena, ¿no? Ya en el versículo 28 vemos que el faraón le dice, ok, bueno, los voy a dejar ir al desierto, ¿no? Para que ofrezcan sacrificios a Dios, pero no se vayan muy lejos, ¿eh? Y apúrense y oren por mí. Oren por mí. Fíjate el corazón del ser humano. Nuevamente no es faraón, hay que vernos en el espejo, ¿no? Hay que vernos en esta persona. ¿Cómo que oren por mí? Él está viendo, porque está viendo que hay una realidad, está viendo que Moisés habla en nombre de Dios y suceden estas cosas. Y Moisés habla y se quita el juicio. Usted está viendo que este Dios es real. Está viendo que este Dios es mayor que los otros dioses, que se está burlando de ellos. Está viendo que Dios es mayor que él mismo. Por supuesto, Dios, faraón, ¿no? Pero no quiere doblar su rodilla, no quiere doblar su corazón, no quiere ser humilde y clamar él mismo a este Dios. La Escritura dice, clama a mí, te responderé. No dice a quién, cualquiera que clame a Dios en humildad, reconociéndolo y queriéndolo conocer, él va a responder, ¿no? Pero el faraón no quiere esto. Es decir, quiere la bendición. Oren por mí, porque ve que hay poder ahí, ¿no? Quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere al Dios que da la bendición. Y yo lo he visto, ¿no? Lo he hecho, ¿no? Lo he pensado y lo he visto, ¿no? Ha habido gente que me dice que le predico el mensaje del Evangelio. ¡Ah, qué bonito! Oye, qué bonito habla. Qué interesante, qué interesante. Pero no hay el deseo de buscar realmente a este Dios, de invitarlo, de quererlo conocer, ¿no? De recibirlo en tu casa. Y que te dicen, ay, bendíceme, por favor, dame una bendición. Haz una oración por mí, ¿no? Sí, quiero la bendición, pero no quiero al Dios que da la bendición, ¿no? Ya hemos hablado de esto, porque este es un Dios que no puedes controlar, ¿no? Es un Dios que juzga, es un Dios que decreta juicio, que puede levantar el juicio también, pero es un Dios que no está bajo nuestro control y no lo podemos manipular, a diferencia de los dioses que inventamos como los dioses egipcios, ¿no? Es decir, podías manipular a Hapi, podías manipular a la diosa Huachit, llevándole sus sacrificios, sus ofrendas, diciendo las palabras mágicas y controlando con hechizos o con encantamientos para que estos dioses actuaran. No con Yahweh, no con Jehová, no puedes hacer esto, ¿no? Nos tenemos que, que alinear, ¿no? Porque este es el Dios creador del universo. Bueno, vamos a dejar ahí, luego vamos a ir con las siguientes plagas. Este es un primer gran enseñanza de cómo Dios, decíamos que en Éxodo Dios se muestra, se revela cómo es realmente, se empieza a mostrar y a revelar. Y uno de los atributos que se está generando aquí, que se está revelando, es que Él es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia, es un Dios justo, ¿sí? Que va a juzgar la maldad cometida. Y a veces esto no lo entendemos muy bien o no estamos muy de acuerdo, ¿no? ¿Cuánta gente se ofende por el Dios de la Biblia, ¿no? ¿Cómo? Este Dios, ¿no? Bueno, ¿quién se cree? Me ofende que digas que Él va a juzgar, que se cree con la autoridad para juzgar, para venir diciendo lo que está bien o lo que está mal. Tú, cristiano, ¿no? ¿Con qué? O sea, me ofende que te creas que tienes la autoridad para decir que está bien y que está mal. No es que tengamos esa autoridad, pero Dios dice que Él sí la tiene. ¿Por qué? Porque Él es el creador del universo. Es su universo. Si este Dios es real, y hay mucha evidencia de que es real, es su universo y nosotros somos sus criaturas y estamos dentro de su universo.
y estamos sujetos a sus reglas y a sus leyes, nos guste o no nos guste. Digo, él estableció la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la termodinámica, las leyes de la física, que te guste o no te guste, controlan y estamos sujetos a estas leyes, ¿no? Aviéntate de un 10º piso y vas a ver si no estás sujeto a una de las leyes que Dios ha impuesto, ¿no? Pum, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? No importa lo que creas, no importa si estás de acuerdo o no. Lo mismo con la ley moral de Dios. Dios dice que hay una ley moral que Él decreta y que define. Hay un código que gobierna su universo en donde decreta claramente lo que está bien y lo que está mal. Y no lo decides tú. Nos guste o no nos guste, estamos sujetos a eso, ¿no? Hay una ley que Él va a juzgar y la tiene que juzgar las transgresiones y los crímenes a esa ley, ¿no? Los seres humanos no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Creemos que nosotros tenemos el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal. O sea, en esencia creemos que tenemos el derecho de ser pequeños dioses, así como Faraón, ¿no? Y nosotros gobernar nuestros pequeños territorios localitos donde nosotros somos los dioses locales que controlan esa región y a la gente que está en ese entorno, ¿no? Y aquí son mis leyes y mis reglas, ¿no? Y si yo creo que está bien explotar a la gente, ¿no? Y si yo creo que está bien no pagarle lo justo, para mí está bien porque son mis reglas, para mí está correcto, ¿no? Si yo creo que está bien tener 4 mujeres, ¿no? Tener 4 mujeres aparte de la que con quien me comprometí como mi esposa, pues para mí está bien. ¿Quién te crees tú para venir a decir, oye, yo soy el Dios local de este terreno, ¿no? Yo soy un pequeño faraón. ¿Quién te crees tú para venir a decirme cómo tengo que vivir? Pues discúlpame, ¿no? Lo que la Biblia dice es, lo siento mucho, no aplica. No, no, eres un falso Dios. No eres Dios, aunque te hayan enseñado eso desde chiquito, es lo que le enseñaron a Faraón, ¿no? Desde chiquito le enseñaron que él era la encarnación del dios Horus y el dios Osiris, se lo enseñó su mamá, se lo enseñaron en la escuela. ¿Y qué? Porque se lo enseñaron desde chiquito quiere decir que es verdad. No necesariamente. Dice Dios, no, no al lugar. Yo soy el dueño de este universo, yo soy Dios por sobre todas las tierras, tú no eres Dios, Faraón. Y tus dioses inventados tampoco son dioses, son falsos ídolos. ¿Okay? Y aquí para reflexionar, nos quejamos de que este Dios juzga, ¿no? Pero hacemos lo mismo los seres humanos, ¿o no? Los seres humanos también imponemos leyes que son necesarias para poder vivir en sociedad. Digo, si no hubieran leyes que dijeran que no puedes llegar a matar a una persona así porque se te da la gana, pues sería una anarquía total. Imagínate 100,000, 200,000, 1,000,000 de pequeños faraones, cada quien queriendo gobernar a su manera, se hace un desastre en cualquier lugar, ¿no? En una nación donde la ley, donde el imperio de la ley no gobierna, es un infierno prácticamente, ¿no? Y aceptamos que se establezcan leyes, podemos no estar de acuerdo con todas, pueden no gustarnos, pero bueno, hay un esquema, hay autoridades que enforzan esas leyes, que exigen el cumplimiento de esas leyes y que castigan idealmente las transgresiones a esas leyes, ¿no? Y nos sometemos a eso, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Para poder vivir en sociedad, ¿no? Pero cuando el dueño del universo, que tiene toda la autoridad, que sus leyes no tienen lagunas legales, que no hay huecos, que son perfectas, ahí no nos gusta, ¿no? Que juzgue. No nos gusta sujetarnos a esas leyes, ¿sí? Queremos hacer nuestras propias leyes morales, ¿no? Y menos queremos que este Dios venga todavía a decirnos que nos va a juzgar por transgredir las leyes de su universo, ¿no? Entonces, fíjate cómo seres humanos en nuestra rebelión a Dios somos irracionales, ¿no? Nos quejamos de que juzgue, pero al mismo tiempo, y luego caemos en contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios permita? ¿Cómo es posible que Dios deje que ese se salga con la suya? Pues queremos que juzgue, pero sobre otros, ¿no? No sobre nosotros mismos, ¿no? Y no nos damos cuenta que todos somos transgresores de su ley. Dice la Escritura, porque cuanto todos han pecado y están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, todos han quebrado la ley moral de Dios de una u otra manera. Tal vez no hemos matado, no hemos robado, no hemos quebrado las leyes, estas leyes que también son leyes humanas, ¿no? No robar, no matar, también son leyes en los códigos legales, civiles, humanos, ¿no? Penales, no sé cómo llamarle. Pero lo que no está en las leyes humanas creemos que está permitido, ¿no? ¿Está permitido? Pues sí, puedo chismear, puedo hablar mal del otro, ¿no? Puedo envidiarle, puedo desearle mal, puedo mentir, pues eso no está regulado tan estrictamente en las leyes humanas. Entonces creemos que es permisivo, creemos que como no robamos, no matamos, no violamos,
pues somos buenos ciudadanos, ¿no? No somos buenos ciudadanos celestiales, ¿no? Porque mentimos, porque codiciamos, porque chismeamos, porque envidiamos. Y dice Dios, hey, eso no está en las leyes humanas, pero sí en mi ley, y mi ley aplica en todos lados. Porque yo no soy Dios no soy un Dios localito, soy Dios por sobre toda la tierra y es mi universo. Y si no estás de acuerdo con las leyes de mi universo, pues cómprate un universo y piérdete, ¿no? Como esa frase, cómprate un bosque y piérdete. Pues bueno, haz tu propio universo, a ver si puedes, donde tú puedas imponer tus propias leyes morales y ser tu propio Dios, ¿no? ¿Y por qué soy tan enfático en esto? Porque es la esencia misma del ser humano caído, del problema del ser humano. Desde el principio en Génesis, cuando se nos habla de la caída del ser humano, se dice, si pruebas de este fruto, si desobedeces y te rebelas contra Dios, será como Dios, te volverás Dios y conocerás el bien y el mal, ¿no? No que Adán y Eva no tuvieran claro la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Se refiere a que entonces tú vas a actuar como Dios y vas tú a querer definir lo que está correcto y lo que no está correcto, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y cada uno se va a creer un pequeño Dios y va a definir lo que está bien y lo que está mal para él. Y en ese proceso atropellamos a 1000 gentes, ¿no? Hitler creía que estaba bien matar a los judíos porque los veía como una plaga, ¿no? Como avaros, como toda la razón de los males de Alemania, ¿no? Y él creyó que estaba bien volverlos jabón, y él creyó que estaba bien mandarlos a los hornos, ¿no? A los padres quemarlos y matarlos enfrente de sus hijos, ¿no? Él creía que estaba haciendo algo bien. Era un pequeño faraón, igual que los 7.000 millones de pequeños faraones que vemos en la tierra, que creía que sus acciones eran correctas. Y este es el problema del ser humano, ¿no? No queremos tener ese derecho de nosotros ser nuestros propios reyes, pero no, Dios es el legislador, Él pone las leyes de su universo, la ley moral. También es el poder judicial, porque también Él juzga las transgresiones de esa ley, y también es el ejecutivo, a final de cuentas, ¿no? Porque Él decide y Él define, y Él ejecuta sentencias y ejecuta sus decisiones sobre la tierra. Y tendríamos que alinearnos a esto y reconocer esto, porque además es un Dios bueno, ¿no? La ley moral de Dios, a final de cuentas, no es más que una expresión de su carácter. Dios no miente, Dios no chismea, Dios no asesina, Dios no roba, Dios no hace esto, el otro, el otro, el otro. Y sería, imagínate una tierra donde no, un mundo donde no hiciéramos nada de esto. ¿No sería el paraíso, precisamente? Deberíamos ser humildes y cederle el control a Dios y decir, bueno, indícame cómo debo vivir, ¿no? Para que me vaya bien, para que tenga bendición en mi tierra. Otra lección importante del tema es que sí, efectivamente Dios juzga, pero también Él puede liberarnos del juicio y quiere liberarnos del juicio. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios dice, este es mi trabajo, esto es lo que menos me gusta, así que esto es lo que menos me gusta de ser Dios, ¿no? Por decirlo así, parafrasearlo. Tener que juzgar a criaturas a las que amo. Tener que condenar a criaturas a las que amo. ¿Tú crees que si crees que a Dios le trae placer, que a Dios le dio placer mandar ranas, convertir al Nilo en sangre y afligir a esta gente, no le dio ningún placer? Dios amaba a Faraón. Ah, sí, Dios amaba a Faraón, Dios amaba a los egipcios. Son criaturas suyas hechas a su imagen y semejanza, ¿no? Pero Él no va a dejar de juzgar, Él tiene que juzgar. Él es la suprema corte del universo, tiene que juzgar, ¿no? Tiene que decretar castigo para los crímenes ante la ley buena y santa y perfecta, que es su palabra y que es su carácter mismo, ¿no? Pero también Él quiere librarnos de su juicio. Y ahí es donde entra la obra de Jesucristo, ¿no? Ahí es donde entra el rol de Jesús. Él ha definido, no es que sea una laguna legal, ¿no? Porque su ley se cumple, pero ha definido un esquema para poder librarnos de su juicio, que es todo lo que iba a hacer Jesucristo, ¿no? Como estaba prometido desde el Antiguo Testamento, desde estos pasajes que estamos viendo. Él iba a enviar a una persona para rescatar y liberar al pueblo, a todos nosotros, a todos sus pueblos, ¿no? Y él iba a asumir el castigo por el pecado de la humanidad, por todo el pecado de la humanidad, que es lo que pasa en la cruz, lo que se dice que pasa en la cruz. Es decir, Dios coloca en Jesucristo todas las transgresiones a su ley moral, ¿no? Las veces que hemos mentido, que hemos codiciado, que hemos chismeado, que hemos envidiado, que hemos explotado a otros, las coloca sobre Jesús y Jesús va al infierno. Se le decreta juicio a Jesucristo y Él va al infierno para pagar por nosotros la condena.
Y por eso es que Dios nos puede perdonar. Faraón pudo haber sido perdonado. El faraón que empezó el decreto de asesinar a los bebés pudo haber sido perdonado. Adolfo Hitler pudo haber sido perdonado. Porque Jesús pagó en el infierno por esos crímenes. Lo único que hay que hacer es doblar el corazón, reconocerlo, arrepentirse, cambiar de mente, como llama la Escritura, ¿no? Y es lo que está queriendo hacer con este hombre y con este pueblo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero cuando terminan las plagas, muchos egipcios se van con los hebreos, ¿no? Reconocen que este Dios es verdadero y se van con ellos. Y Él no les impide, les dice, no, tú no eres judío, tú no puedes venir. No, todos son mi pueblo, pueden ser parte de mi pueblo. Pueden venir a vivir conmigo, son parte de mi familia. Y es lo que Él quiere, a final de cuentas. Y esa es la invitación que nos hace la Biblia y la Escritura, ¿no? ¿Por qué no haces a un lado tu orgullo? Haz a un lado tu orgullo, ¿no? Puedes tomar la decisión correcta de buscarme. Clama a mí y te responderé, ¿no? Podemos ser amigos. Saca ya la bandera blanca. No vas a ganar contra este Dios, ¿eh? No le vas a ganar. Tus leyes, tus pequeñas leyes sobre tu pequeño reino no van a imponerse a las leyes de Dios, ¿no? ¿Por qué no sacar la bandera blanca y decirle a este Dios, ok, te quiero conocer? No he sido un buen Dios, ¿no? No he sido un buen Dios realmente. Tengo un historial de errores, de equivocaciones y de haberme afectado y lastimado a otras gentes en mi vida por tomar malas decisiones, por creer que soy un pequeño faraón, que soy un pequeño Dios. Quiero hacer eso a un lado, quiero conocerte, quiero que tomes eso. Si Jesús ya me perdonó, si por medio de Jesús ya me perdonaste, quiero conocerte, ¿no? Quiero que seamos amigos, quiero ser parte de tu familia, de tu pueblo. Y es todo lo que tenemos que hacer, a lo que se nos invita. Es lo que quería Dios aquí con esto, ¿no? Vamos a ver en la siguiente sesión cómo desgraciadamente Faraón no tuerce su brazo, cómo las situaciones van escalando y van a llegar a situaciones graves, ¿no? Desgraciadamente, como también pasa con nosotros. Bueno, vamos a dejarle ahí. Oramos para cerrar. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios por sobre toda la tierra, porque eres un Dios justo, porque eres un Dios bueno, porque no solamente eres un Dios de justicia que va a hacer lo correcto y que va a castigar toda maldad, inclusive las que yo he cometido, las que hemos cometido todos, pero también nos das la oportunidad de rescatarnos de ese juicio, porque tú no quieres lastimar a nadie, porque tú no quieres juzgar a nadie realmente, porque tú quieres perdonar a todos. Y lo único que hay que hacer es tener un poquito de humildad, es reconocer que no somos faraones, que no somos pequeños dioses, que no tenemos las cosas bajo nuestro control, que nuestros falsos ídolos, nuestros falsos dioses, aquellas cosas que controlan nuestra vida, aquellas cosas hacia las que realmente nos inclinamos y adoramos como lo más importante de nuestras vidas, sea el dinero, sea la comodidad, sea nuestro orgullo, sea lo que sea, no pueden salvar y no pueden hacer nada por nosotros, que tú eres Dios por sobre toda la tierra. Clamamos a ti, agradeciéndote que nos extiendes esta invitación para ser parte de tu familia y lo aceptamos, rebajamos nuestro orgullo y te buscamos para decirte bienvenido a mi casa. Quiero que seas Dios por sobre mi casa, quiero aprender a escucharte, a seguirte y a recibir las bendiciones que tienes para tus hijos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues es todo. Seguimos después con el estudio. Dios los bendiga.